Hola, queridos hermanos, bienvenidos a la tercera parte de nuestro estudio, Mateo 24 y las señales del fin del mundo. Gracias a Dios que una vez más podemos grabar este estudio para compartirlo con su pueblo. Y hoy estoy en otro lugar, el lugar no habitual para grabar. Me retiré un poquito más, buscando un poco de paz. Si ustedes supieran desde dónde les llegan estos temas, un lugar tan apartado, tan aislado en la montaña. Quiero mostrarles un poco. Si pueden ver, allá al fondo se observa la montaña. Todo eso para atrás es bosque virgen. A veces se pueden escuchar los monos. Tengo un video, por cierto, que grabé hace unos días, más bien semanas, cuando estaba solo aquí en el campamento, los monos aullando por la madrugada. Tengo que editarlo y subirlo, compartirlo en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ver cómo es vivir en la montaña de manera retirada. Em, Acaba de llover, pero menos mal que calmó. Y bueno, ustedes pueden observar ahí más o menos cómo se ve el bosque al fondo. Los pajarillos están cantando, pero tengo un filtro activado para que no se escuche mucho ruido por si llueve. Entonces no van a poder escuchar el canto de los pajarillos. Bueno, gracias a Dios que podemos estudiar una vez más. Prepare su Biblia para que siga la lectura. Prepare su libreta o si es de los que, como yo, usted le gusta tomar nota en su Biblia, pues prepare su lapicero, su resaltador para que pueda marcar y tomar nota de lo que va a aprender en este estudio por la gracia de Dios. Vamos a cerrar aquí para que la iluminación sea mejor. Vamos a orar para que, como siempre, nuestro Dios nos pueda guiar. Había olvidado poner el cronómetro. Siempre pongo un cronómetro para tener un tiempo límite y no pasarme. Ok. Bueno, oremos, hermanos. Nuestro amante y tierno Padre Celestial, Dios mío, le agradezco que en mi imperfección, en mi debilidad, me pueda dar esta nueva oportunidad de dirigirme a su amado pueblo, por el cual nuestro Salvador ha dado su sangre. Señor, que el manto de justicia de Cristo pueda cubrirme en este momento y usted vea a Jesús. A pesar de mi imperfección como un ser humano débil, que pueda usarme para honra y gloria suya, oh Padre eterno. Que los corazones de mis hermanos sean grandemente impresionados por el Santo Espíritu. Yo solo quiero cumplir con esta obra, la obra de mi vida. Mi Dios, ayúdeme. Deme la sabiduría, las palabras adecuadas. Y mis hermanos el discernimiento para poder entender lo que va a ser expuesto en esta hora. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos en la parte donde nos quedamos la última vez para poder continuar. Ok. Ok, aquí lo tenemos. Les dije que íbamos a ir avanzando, analizando versículo por versículo, no de todo el capítulo, pero sí de varios versículos relevantes que tenemos que entender, que urge que nosotros comprendamos estas cosas. Entonces, anteriormente estábamos analizando, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, etc.
vimos, estudiando estos textos junto al espíritu de profecía, que la ley dominical debe venir en un momento de pestilencia. Por esa razón es que el Señor dice es necesario que todo esto acontezca, tanto las guerras, el derramamiento de sangre en el mundo, luego le siguen la pestilencia, el hambre, y es en estos periodos donde la gente va a comenzar a pedir que el domingo sea obligatorio por ley. Entonces es en este tiempo cuando la ley dominical debe venir. Seguido de ese periodo, cuando se dé el decreto dominical en este tiempo al que nos estamos adentrando, ya se ve en el horizonte algunas posibles pestes. No podemos decir con seguridad que serán estas pestilencias, pero hablamos del riesgo, de la posibilidad que hay de que esto se pueda esparcir. Pero seguido a esto, vemos el versículo 9, el cual dice, entonces, les marqué aquí en rojo, les resalté con amarillo la palabra entonces, porque es clave. Entonces nos conecta con el tiempo anterior. Entonces significa en este tiempo. Cuando haya venido esta situación tan crítica que hablamos en los temas anteriores, que el tiempo de la pestilencia de 2020 fue un tiempo donde se veían señales de que estaba por venir la crisis de la marca de la bestia. Por eso se estaba hablando de que iba a haber una prohibición a comprar y vender al que no estuviese sometido a las reglas, a los dictámenes de los gobiernos. Entonces, en tiempo de pestilencia se estaba preparando todo, se veían, ya se sentía en el rostro, de cierta manera podemos decirlo así, que estaban comenzando a, a dar contra nosotros los vientos de la persecución para el pueblo de Dios. Pero el Señor detuvo en su misericordia, nos dio un poco más de tiempo, pero ahora las cosas están regresando. Entonces, lo que les decía, cuando el versículo 9 comienza de esta manera, entonces es que nos está conectando con ese tiempo. En otras palabras, diría, en ese tiempo, cuando haya pestilencia, hambres, terremotos, desastres por todo el mundo, cuando la gente haya pedido la ley dominical, sucederá esto, os entregarán a tribulación. El texto bíblico no dice, entonces vendrá tribulación. Noten que no dice eso. Dice, os entregarán a tribulación. Hay aquí algunos individuos que el texto resalta, que se sobreentiende, porque si nos van a entregar, si el pueblo de Dios va a ser entregado, es porque hay algunas personas que se encargarán de eso. Esto no será algo novedoso, porque en el pasado siempre sucedió así. A menudo los cristianos eran denunciados, estaba a la orden del día el chisme, sobraba quien los denunciara, muchas veces por personas muy cercanas a ellos que no se lo esperaban. Y claro, siempre fue denunciados por mentiras, por exageraciones, cosas que no eran ciertas. La historia está allí, ha quedado registrada para que nosotros la analicemos, para que la estudiemos y nos demos cuenta que las cosas se van a repetir, como ya muchas cosas se están repitiendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, porque habrá muchos que serán mártires. No sabemos si estaremos entre ese grupo, Dios lo sabe. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo les he dicho en temas anteriores, cuando aquí dice por causa de mi nombre es algo muy profundo. Se está refiriendo a que en ese momento ya el pueblo de Dios tendrá el sello
tendrá el sello puesto en la frente, el sello de Dios. Ya el pueblo tendrá el carácter de Dios. Y una vez más, ahora con pruebas adicionales, vamos a demostrar que eso es así. Cuando está diciendo que por causa de mi nombre, por eso seremos odiados, es que el pueblo ya tendremos, si somos de entre los que están vivos, para cuando esto se desate, que está muy cerca, vamos a estar sellados ya. Al llegar la ley dominical, se pone el sello. Es claro, por eso es que estamos insistiendo en que la ley dominical es el final para el pueblo adventista. No es cuando empiece el juicio por el pueblo adventista, eso no tiene base. Por años se ha estado diciendo esto por muchos predicadores de la verdad presente, pero no tiene base alguna. ¿Quiénes son los que nos entregarán? Ya hemos escuchado que serán hermanos adventistas que habrán apostatado, pero hay otras personas, además de eso, que lo vamos a ver, que es lo más doloroso de esta situación. Ok, veamos un poco acerca de esto, donde dice por causa de mi nombre, significa que el pueblo de Dios está ya sellado. En el momento en que seamos entregados, aquí todavía no se ha cerrado la gracia. Estará predicando el último mensaje. ¿Por qué? Porque seremos entregados y llevados ante los tribunales y la palabra de Dios dice que será ocasión especial, será oportunidad para testificar, para llevar el mensaje, el último mensaje, ante los magistrados, ante los gobernantes, porque seremos llevados aún ante presidentes. La Biblia dice ante reyes. Seremos llevados. Todavía habrá gracia, no para el adventismo, sino para el resto del mundo que nunca ha escuchado. Pero veamos que cuando dice por causa de mi nombre, se está refiriendo a que el pueblo ya está sellado, ya el juicio ha terminado, se dio la sentencia sobre el adventismo. Tenemos que ir a otra parte de la Biblia. En este caso, aquí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 10, nos habla de esto mismo y nos da algunos detalles adicionales. Vean esto. Mateo 10, 21 al 22 y luego el versículo 24 y 25. El hermano entregará a la muerte al hermano. Noten la palabra entregar otra vez. El hermano entregará a muerte al hermano. Aquí se está hablando de hermanos espirituales, claro, pero también hermanos de sangre. Créalo o no, esto es así. Lo vamos a ir viendo. El hermano entregará la muerte al hermano. Y miren lo que sigue diciendo. Y el padre al hijo. Por lo tanto, el primer enfoque que hace esta profecía es que se trata de los mismos familiares. Esto es tremendo. Los mismos familiares van a entregar a la muerte a su familia que quiere servir a Dios. Esto sí es algo, una prueba muy, pero muy difícil, porque que te entregue otra persona que no lleva tu sangre, que no es nada tuyo, pues no duele tanto. Pero el cristiano, al estar sellado, escúchenme bien, al estar sellado, el cristiano no teme a la muerte. El problema aquí no es temor a la muerte. El problema aquí es que si tu propia familia, tu esposa, no le desea a nadie esto, o el esposo de algunas hermanas, o los hijos denuncian a sus padres creyentes, o como está escrito acá, los hijos creyentes sean entregados por sus propios padres, estarán sellados o estaremos sellados, pero el dolor no se puede evitar. El dolor de una traición de esa índole es algo
muy agudo, muy intenso. Sigamos leyendo lo que dice aquí. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto parece muy difícil de creer que suceda. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vean que está hablando de lo mismo. Por eso les decía, aquí nos va a dar otros detalles adicionales para entender qué es lo que significa estos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra aquí perseverar no tuve tiempo, o más bien no vi necesario ir al original y explicarles esto, ponerles al lado aquí la palabra. Pero para que lo sepan, ustedes pueden buscarlo. Esto significa tener aguante, tener resistencia. ¿Resistencia a qué? Al gran sufrimiento. El que aguante, el que soporte hasta el fin, este será salvo. Ahora vean, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Por qué dice esto? Está queriendo decir lo que al maestro le pasó, lo que tuvo que vivir, el desprecio, el abandono. Como el discípulo no es mayor que su maestro, va a tener que vivir lo mismo. Ahora vean el 25. En el contexto de ser entregado y odiado por causa de su nombre. Miren lo que dice. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces, nos está diciendo que en el momento de ser entregados por familiares, por disque hermanos de iglesia también, que decían ser nuestros hermanos, porque está escrito, aquí se enfoca en los familiares, pero habrá personas que estaban en la iglesia con nosotros y también, no solo en la iglesia, créanme, también, no quisiera decir esto, pero aún entre los grupos que han salido al campo, muchos apostatarán, volverán atrás y serán de los primeros en denunciar y en guiar a los lobos tras el rastro porque conocen dónde el pueblo se ha ubicado en las montañas. Esto también lo revela la palabra de Dios. Entonces, repito una vez más, en el contexto de ser entregados, ser odiados por causa de su nombre, el texto dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. El Señor está diciendo acá, solamente basta que el mundo, los instrumentos del diablo, los que han decidido seguir al diablo, entregarse al mundo completamente, que han apostatado, los que le sirven a Satanás, solo basta que se den cuenta que los discípulos reflejan plenamente a su maestro. Esto es sellamiento, porque únicamente el sello es puesto, dice la sierva del Señor, con aquellos que reflejan el carácter de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando eso se alcance, entonces va a suceder lo que estos textos dicen. Por lo tanto, cuando dice seréis odiados por causa de mi nombre, recordemos Apocalipsis 14, dice que los 144,000 tienen en la frente el nombre de Dios. En Apocalipsis 7 solo se nos dice que es el sello, pero se trata del nombre de Dios, sello de Dios, que es lo mismo que su carácter. Ya esto lo hemos estudiado en otros temas. Entonces, que no quede duda que aquí está hablando, se está refiriendo cuando el pueblo ya tiene el sello en su frente. Ser como su maestro, por eso dice el texto así. Bien. El conflicto de los siglos, página 45, párrafo 2. Recordamos esta cita que es conocida por muchos.
¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora vean, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ese fuego que tenía la iglesia primitiva estaba investida por el Espíritu Santo. De cierta manera estaban sellados por el Espíritu Santo. Por eso es que no tenían miedo a la muerte. Cuando esto reviva, la fe y el poder de las iglesias, o más bien de la iglesia primitiva, va a volver a encenderse la persecución, porque será el momento en que los discípulos reflejan plenamente a Jesús. Entonces, vean que es tan claro entender que el texto nos está hablando de el momento cuando el pueblo ya está sellado. Cuando llega el momento de persecución, el pueblo está sellado. Por eso es que esa cita que les he compartido de Joyas de los Testimonios, no recuerdo la página, pero que dice, ¿qué estáis haciendo ahora, hermanos, en la obra de preparación? Hay un grupo que se está uniendo al mundo y está recibiendo el molde para que se le ponga la marca de la bestia. Otros se están humillando ante Dios, reciben el molde para que se les ponga el sello de Dios. Cuando se dé el decreto y se estampe el sello, el carácter quedará fijo por la eternidad. Así lo dice. Hay algunos hermanos, lamentablemente, buscándole allí algunas cosas, como se dice popularmente, buscándole la quinta pata al gato, como me dijo un amigo, tratando de probar que esa cita no está hablando de la ley dominical. Y esto es lamentable. Cuando alguien no quiere escuchar, cuando es ciego voluntario y sordo voluntario, va a tratar de torcer las escrituras para decirle a los demás que no están diciendo lo que está diciendo claramente. Pero tenemos tantas evidencias de que al llegar el decreto dominical es el sellamiento el que viene, es el veredicto sobre el adventismo del séptimo día. Pero hay gente que no lo quiere ver, no lo verá, y bueno, pero los que quieran verlo, los que quieran escuchar la voz de Dios, los que no se crean ricos y que no tienen necesidad de nada, van a entender las cosas. Claro que sí. Aquí mismo en el capítulo 10 de Mateo, el versículo 35 al 39, sigue hablando. Vean lo que nos dice, versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es tremendísimo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, sacrificio, renuncia, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Analicemos acá un poco este texto que encierra grandes verdades. El Señor dijo, yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué? Por el mensaje. Porque habrá varios miembros de la familia, tanto en el tiempo de Cristo, cuando Él estuvo acá, sucedió, muchos miembros de una familia que no estaban de acuerdo con el mensaje. Hubo separación de la familia. Pero los que querían seguir a Jesús se mantuvieron firmes. La hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Sucedió en el pasado, volverá a suceder.
Ahora, miren, yo no le deseo a nadie esto, porque esto es lo peor que nos puede suceder, en verdad. Ahora, pueda que se cumpla en muchos que familiares retirados, por ejemplo, mi tía se opuso y está en contra mía. Pueda que sea una tía que quieres mucho, pero aunque te duela, no va a ser una prueba tan severa como puede ser de la siguiente manera, como diré en breve. Pueda que tu hermano se oponga. Va a doler, sí. Tu hermana, etcétera. Ahora, pero ¿saben qué es lo más doloroso? Lo que va a romper el corazón de los hijos de Dios. No lo va a doblegar, porque al estar sellado, ni la misma muerte te doblegará. Pero lo que rompe el corazón y que se van a derramar lágrimas aún al encontrarse con el Señor Jesús en el cielo, y se cumplirá lo que dice Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Creo que va a haber lágrimas allá. Va a ser de las últimas que van a ser derramadas, pero es el dolor por lo siguiente. Lo más doloroso que puede pasar es que tu propio esposo, que has pensado que te amaba, se oponga a ti, de repente cambie drásticamente y sea tu enemigo en la crisis que está por venir y te entregue. Quizás no pensando que te van a quitar la vida, como Judas, que no pensaba que al maestro le iban a quitar la vida, pero sucedió. Lo más desgarrador es que la esposa traicione a su esposo. De repente estaban juntos en el mismo caminar. Y de repente hay un cambio y se comienza a oponer. No entiende las cosas, no entiende de razón. Eso es lo que está viniendo. Y yo no se lo deseo a nadie. Evidentemente no deseo pasar por eso también. Lo peor que nos puede pasar, nuestros propios hijos se pongan en nuestra contra y sean los que nos entreguen. Que los hijos que están luchando, sus padres, sean los que los entreguen. Pero ¿cómo puede darse esto si hay un amor tan estrecho en la familia de nuestro hogar, la familia íntima? Es que cosas muy extrañas van a pasar y ya están comenzando a pasar. Está aconteciendo un cambio en los caracteres de muchas personas y le están haciendo la guerra a sus propias familias. Pero hace un tiempo no era así. De repente las cosas se veían de la misma manera. Pero ahora está ocurriendo un cambio y hay una batalla porque hay como una amnesia en la mente de algunas personas que han dejado de comprender lo que entendían antes y están acusando como de absurdo el mensaje de Dios para esta hora. Entonces, esto está escrito: los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es lo que romperá el corazón de los hijos de Dios. Habrá lágrimas de un dolor profundo y agudo. No digo que sea el caso de todos, pero está escrito que se va a dar en algunos casos. Por eso dice: el que ama a su padre o madre más que a mí, el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí se va a ver dónde está tu corazón, dónde está tu amor, hacia el Creador o hacia un familiar. Desde ya esto hay que decidir, porque entiendo que hay personas que quieren salir al campo
pero sus padres no quieren, se oponen a sus hijos y están engañados por los mensajitos, el mensaje barato que se predica en muchos templos adventistas. Oh, no es el tiempo cuando llegue la ley dominical. Pero papá, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos tierra. Al salir, cuando venga la ley dominical, ¿a dónde vamos a ir? Algunos hasta se atreven a decir, en ese momento, Dios nos va a guiar a encontrar un terreno. Imagínense. Algunos están tan engañados que creen que esto va a suceder así. Hay esposos queriendo salir, matrimonios, pero los hijos no, los hijos quieren quedarse en la ciudad porque les encanta y no pueden vivir sin las redes sociales, sin el internet, sin la vanidad del mundo, y se oponen. Es una prueba para muchos padres, y los padres no quieren dejar a sus hijos, pero es el momento de la decisión. Por eso dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La peor decisión que unos padres pueden tomar es simplemente que porque los hijos aman el mundo y quieren quedarse, no salir ellos al campo. La maldición cae sobre una familia, porque todos serán contaminados. La mejor decisión, el amor no se va a acabar. Los padres siguen orando por sus hijos, pero salen al campo. Allí Dios puede obrar al ver la obediencia de los padres. Y puede obrar un milagro en esos corazones de esos hijos. Pero si los padres deciden quedarse en desobediencia a Dios, va a haber perdición. Entonces, aquí se debe ver a quién amamos más. Que porque el esposo está ridiculizando el mensaje de salida al campo y ya ha dejado de creer en esta verdad, pero amo tanto a mi esposa que la voy a seguir, voy a hacer lo que me dice. No, tienes que estar fundamentado en lo que dice la palabra de Dios. Dios es primero. Seguirás orando por ella, claro, pero nada te debe mover de la obediencia a Dios. Que si el esposo, alguna hermana puede pensar, amo mucho a mi esposo y mi esposo no está de acuerdo, y cuidado, Dios es primero ante todo. Veamos algo más aquí. La última parte del versículo 39 de Mateo 10, cuando dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Claro, pensamos inmediatamente en perder la vida física, ¿no? Pero también aquí en el contexto se está refiriendo a esa vida que hemos llevado con nuestros familiares. Diríamos, bueno, creo que no cabe decir el estilo de vida, sino ese entorno de vida que hemos llevado en compañía de estos seres queridos, papá, mamá, hijos, aquí no menciona esposos, pero también esposos entran, porque habla de los de su casa, los parientes cercanos, y los esposos llegan a hacerlo, por supuesto, al unirse en matrimonio. Entonces, el que haya su vida, en otras palabras, el que quiere continuar en ese entorno de vida, no, pues mi familia, yo los amo tanto, no me quiero separar. Entonces dice, el que haya su vida, la perderá. Va a perder todo eso. Te quedas con tu familia desobedeciendo a Dios y al final hay perdición total. Y el que pierde su vida, hay renuncia, amas más a Dios, lo estás demostrando. No significa que no amas a tus familiares, sigues orando por ellos, sigues clamando y algunos van a escuchar, hay promesas maravillosas, algunos van a escuchar y al ver tu ejemplo pueden seguir tu ejemplo y seguirte en obediencia. Lo peor sería quedarte en desobediencia en las ciudades. El que pierde su vida, pierdes este entorno de vida que tenías. Dice, por causa de mí, si renunciaste por causa de mí, hallarás la verdadera vida, la felicidad. Otro pasaje que nos habla también
de este momento tremendo de Mateo 24:9, cuando seremos entregados. Mateo 24 no dice por quiénes explícitamente, pero estamos viendo que aún los familiares, los seres que creíamos que nos amaban, en muchos casos va a suceder que nos van a entregar y eso va a romper nuestro corazón en 1000 pedazos. Miqueas 7, 6 al 7 también nos habla de ese periodo. La Biblia está conectada entre sí. Miqueas 7, 6 al 7, y vamos a ver el contexto luego. Versículo 6 dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Lo mismo que dijo el Señor Jesús, ya estaba escrito, inspirado por Dios, a través del profeta Miqueas hace siglos atrás. Estaba escrito esto. Señor Jesús estaba citando esta escritura: los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Vean qué bonito lo que dice el versículo 7. En este momento tremendo, tan duro, cuando la traición venga de aquellos que estábamos seguros que nos amaban de todo corazón. Este sentir del versículo 7 debe ser nuestro sentir. Mas yo a Jehová miraré. ¿De quién puedes depender cuando todo el mundo te odia? Va a llegar ese momento, es lo que leímos en Mateo 24:9. Seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Hay una cita en Eventos de los Últimos Días que dice: los adventistas del séptimo día serán odiados por el mundo entero por tener el carácter de Cristo. No todos los adventistas fieles, no los adventistas nominales. Cuando esté sucediendo esto, los enemigos del hombre son los de su casa, se te dio vuelta todo, no te lo esperabas y ahora tienes la oposición de tu propia familia. No le deseo, lo repito, no deseo esto para nadie, pero está escrito. Es una posibilidad para la cual tenemos que prepararnos. Cuando esté sucediendo eso, ¿a quién recurrir? Al estar sellado, habrás conocido íntimamente a Dios. Por eso Apocalipsis dice que el sello de Dios se le llama el sello del Dios vivo. Yo lo he mencionado en temas anteriores, dice el sello del Dios vivo porque Dios para los sellados es una experiencia viviente, no es teoría, lo conocieron íntimamente. Dios se les reveló, lo buscaron de todo corazón. Cuando buscas a Dios de todo corazón, Dios se te revela. Por lo tanto, saben cómo confiar en Dios. En ese momento tan terrible, los hijos de Dios, con sus ojos llenos de lágrimas, las lágrimas cayendo por el rostro. El piso será bañado de lágrimas. Este será el sentir. Versículo 7. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Ese debe ser nuestro sentir. Veamos ahora el contexto de estos versículos para ver qué otros detalles nos da del momento en que suceda lo descrito en Mateo 24:9, porque está hablando de lo mismo. Vean esto, el contexto. Vamos a leer desde el versículo 1 de Miqueas 7. Miqueas 7, 1 y 2. Vean cómo exclama el profeta. Dice: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante y qué profundo lo que está diciendo aquí! Para poder entender esto, que a simple vista podría parecer sin sentido, ¿por qué está hablando de frutos de verano? ¿Qué tiene que ver acá con el tiempo del fin, cuando venga todo esto y que seamos traicionados por los propios familiares,
por aquellos que decían ser nuestros hermanos de iglesia también. ¿Qué tiene que ver que mencione frutos de verano? En la primera serie del Juicio de los Vivos, grabada en 2024, yo hablé un poco de esto, pero hoy les voy a hablar un poquito más. ¿Qué es lo que significa los frutos de verano? ¿Por qué usa este lenguaje? Él se lamenta y dice, me siento como cuando han recogido los frutos de verano. ¿Acaso trae agonía que los frutos fueron recogidos? Los frutos podrán estar representando a personas que estaban ya maduras para que la madurez denota ya está listo, ¿no? Para ser sellados o para ser descartados. Como cuando han rebuscado después de la vendimia es la recogida de la cosecha de uvas y no queda racimo para comer, o sea, ya pasó todo, es como diciendo, ya se decidió todo, los que iban a ser escogidos para ser sellados porque buscaron a Dios y Dios les limpió, ya ocurrió. Y los que fueron descartados ya ocurrió también, ya no queda nada. Mi alma deseó los primeros frutos, dice el profeta. Vamos a ver un poco acerca de esto, los frutos de verano, a qué se está refiriendo. Pero antes, el primer texto que vamos a ver es este, aquí en la diapositiva. Amós 8, 1 y 2. Vean cómo lo relaciona. Dice, así me ha mostrado el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Otra vez menciona fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Qué significa en este texto el canastillo de fruta de verano? Presentado ante Dios, que llegó el fin para el pueblo elegido. Dios no aguantará más su apostasía. Tuvo un cumplimiento en el pasado, pero recordemos que la mayor parte de la Biblia ha sido dejada para la última generación. Hemos estudiado esto en los temas anteriores. Es un compendio reunido para la última generación, por lo tanto esto representa al pueblo elegido en el tiempo del fin. Entonces, la fruta de verano ya están maduros para que se tome una decisión. Veredicto es lo que está diciendo aquí. Pero vamos a ver algo más, otros pasajes. Vamos a preparar por aquí. Ok. Veamos lo siguiente. Esto es Jeremías 24:1. Aquí, vean el puntero aquí al lado izquierdo, el puntero rojo, por eso le puse el color rojo para que lo puedan visualizar bien. Jeremías 24:1 en adelante. Aquí hay una parábola donde habla de frutos de verano, cosecha de frutos, que es una representación para el pueblo en el tiempo del fin. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joachim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higo puestas delante del templo de Jehová. Saben que hay versiones que aquí dice, o más bien algunos comentarios basados en el idioma original, menciona estos higos como frutos de verano. Así que al estudiar profundamente este texto está hablando de 2 cestas de frutos de verano y están puestas delante del templo de Jehová. Es interesante. Delante del templo donde Dios juzga. Esto es una escena de juicio donde Dios decide. ¿Cómo lo sabemos?
El texto nos lo hace ver. Vean, una de las cestas tenía higos muy buenos como brevas. La breva entiendo que es un fruto que también da el higo. El higo eh, da los higos como tal y da las brevas que son más grandes. Y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer ya. Si una fruta se ha madurado tanto, ya no se puede hacer nada, ya se echó a perder y se ha decidido su destino, tirarla. ¿No es cierto? Se dan cuenta que aquí hay decisión, hay higos muy buenos que se conservaron, pero hay higos muy malos. Entonces me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy malos que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar. Y dice de esos higos buenos, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque ellos se volverán a mí de todo su corazón. Pero los higos malos, como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, los que no quisieron tomar la reprensión de Dios e ir en cautiverio, a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, porque claro, se quedaron en la ciudad. Esa es la aplicación que yo veo para ahora. Se quedaron en la ciudad, no quisieron salir. El antitipo fue en cautividad, ¿no? Para ser reprendidos y poder humillarse ante Dios. Ahora sería ser llevados lejos de su comodidad al campo donde se pasa trabajo. Pero los que se quedan en la ciudad, entonces morirán a espada, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces vean aquí estos frutos de verano muestran una escena de juicio, de decisión. En Isaías 24, recuerdo que yo hablé un poco sobre esto cuando la pestilencia de 2020. Lo vi tan claro donde comienza diciendo, he aquí que Jehová vacía la tierra y de la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, siervo, etcétera. Nadie se salva. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Otra versión dice los pueblos ilustres, las naciones ricas de la tierra. Yo vi mucho sentido porque la pestilencia llegó a Italia, Francia, a todas las naciones prominentes sobre la tierra, les enfermó, nadie se salvó, la gente rica también se enfermó. La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes del Señor, falsearon el derecho. Entonces, me llamó la atención el versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Impresionante. Aquí solo faltó que se le pusiera el nombre de la enfermedad, ¿no? Pero es impresionante que habla de que las casas se cerraron para que no entre nadie. Está hablando de una pestilencia, de la enfermedad y del mundo entero. Entonces, yo lo apliqué y dije, este es el momento de Mateo 24, de Isaías 24, de esta profecía. Y yo veía venir la ley dominical, porque como les digo, ya se estaba hablando de estas cosas que iba a venir en el contexto de una pestilencia. Por eso es que, les vuelvo a repetir, el conflicto de los siglos, junto a Mateo 24, nos hablan de que ese es el tiempo en que la ley dominical va a venir, en el contexto de una pestilencia, de hambre y de desastres naturales. Entonces, aquí seguía diciendo, la ciudad está desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos. Como olivo sacudido, vean, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Vean que vuelve a mencionar esto, como cuando la cosecha pasó y ya no hay frutos. Ya no hay frutos.
yo lo relacioné en ese pequeño tema con esto. Yo decía, esto está hablando que en esta pestilencia va a venir la ley dominical. Yo lo veía así y tenía mucho sentido. Entonces se van a tomar las decisiones, los frutos son recogidos los frutos, y cuando los frutos son recogidos, que es sinónimo de que se tomó la decisión, los frutos buenos y los malos son descartados, entonces por eso menciona como rebusco después de la vendimia. Ya no hay más oportunidad. Entonces, el versículo 16 dice, de lo postrero de la tierra. En el original aquí dice los lugares alejados del planeta, como los lugares alejados entre los bosques, entre las montañas. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. ¿Quiénes son los que cantarán así? Los que han sido perfeccionados estando en el campo, porque ha pasado la vendimia y ellos fueron escogidos para recibir el sello de Dios. Por eso dicen gloria al justo. ¿Por qué? Porque conocieron el amor de Dios, la grandeza de Dios, el mensaje de la justicia de Cristo los ha preparado, la sangre del Cordero ha limpiado sus vestiduras, que es sinónimo de sus caracteres, y ellos dicen, cantan desde lo alejado de lo postrero de la tierra, gloria al justo. ¿Y cómo reacciona simbólicamente el profeta? Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado. Esto es hacer a sabiendas las cosas malas. Y han prevaricado con prevaricación de desleales. Este es el pueblo que se quedó atrás. Esto, mis hermanos, se va a volver a cumplir. Estudien Isaías 24. Estudien Jeremías 24, que qué casualidad que es el mismo capítulo y nos habla de cosas similares. Y esto está relacionado con todo lo que estamos hablando de Mateo 24 y de Miqueas también. Está relacionado. Entonces hay un texto más aquí. Ok. Vean en Jeremías 8:20. Por eso tiene sentido este texto que todos conocemos, o la mayoría. Pasó la siega, terminó el verano, ¿y qué dice? Y nosotros no hemos sido salvos. El clamor de los que se quedaron atrás. Está relacionado con todo esto que les acabo de leer. Entonces, Dios relaciona el momento cuando se tome la decisión final como un verano, una época en que los frutos están listos, están preparados, tanto los buenos como los malos, para ser descartados. Y entonces por esto este clamor terrible. Y dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Vean cómo hace ver que la gracia se cerró. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Esto es un término, la hija de mi pueblo, para designar al pueblo elegido muchas veces. Ya no hay medicina, se cerró la gracia, se recogió la cosecha de los primeros frutos. Interesante que en Apocalipsis 14 a los 144,000 se les menciona como primeros frutos, como primicias. Así se les menciona. ¿Recuerdan? Ok. Continuamos aquí entonces en Miqueas. ¡Ay de mí! Este es el contexto antes de llegar a donde dice que los familiares serán los enemigos del hombre, los de su propia casa, y que se van a levantar contra él. Lo mismo de Mateo 24:9. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano. ¿Vean? ¿Por qué? Porque se tomó la decisión, es lo que quiere decir. Como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo de uvas para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, o sea, el anhelo de ese momento donde todavía se podía tomar decisiones adecuadas. Cuando eso suceda, que es cuando la ley dominical habrá sido dada, que se dio sentencia sobre el pueblo adventista, el pueblo elegido,
Miren lo que se viene en muchas personas, un cambio tremendo en sus caracteres, en su manera de tratarnos o de tratar al pueblo de Dios. ¿Qué sucede? Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Esto es lo que se viene sobre el mundo entero, la traición. Lean el capítulo 1 del conflicto de los siglos, cómo esta gente, cuando se les cerró la gracia y ya venía el castigo, se traicionaban unos a otros en el asedio sobre Jerusalén. Se entregaban a muertos, se daban muerte unos a otros. Es terrible lo que se viene, hermanos. Es una pesadilla. Solo Dios nos puede ayudar a estar firmes en esto. No habrá misericordia. Ya la gente no entenderá de razones. La gente no entenderá de razones. Ya olvídate de aquellos que te querían. Dejarán de razonar. No, 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 estás equivocado, y comienzan a ver lo que dice la Biblia. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Muchos están preparándose en este caminar, lamentablemente, para después no habrá manera de hacerlos razonar. Y tú eres el equivocado, tú eres el loco, estás desquiciado con estas ideas. ¿Quién te ha dicho que debes vivir apartado? Esto no es el plan de Dios. Pero ¿cómo es posible que digas esto si antiguamente lo estudiamos, tiempo atrás lo entendías? No, son tus propias interpretaciones, etcétera. Ustedes me entienden. Es terrible lo que puede estar sucediendo y lo que vendrá. Hermanos, solo Dios con nosotros, en verdad, solo Dios con nosotros. Y oremos por nuestra familia para que estas cosas no nos sucedan, porque será muy duro. Y sigue diciendo el versículo 4, cuando ya se decidió en la ley dominical se vino, el mejor de ellos, dice, es como el espino, imagínense. El más amable sea como aquel que te ensarte espinas, que te pincha. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzalo. Entonces estamos hablando que se volvieron déspotas, crueles. El día de tu castigo viene. Ahora le habla al pueblo, vean. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. ¿Qué se ha estado anunciando para el pueblo adventista? ¿Qué se le ha estado advirtiendo? Viene castigo, esta es la última oportunidad. Hemos estado diciendo esto al pueblo. La mayoría no quieren escuchar. Están escuchando a los falsos pastores, a los falsos predicadores. Pero cuando llegue ese momento, es el momento de la sentencia. El día de tu castigo viene, dice el texto. Ya se recogió la vendimia. Ya se eligieron los frutos. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Qué palabras más tristes. ¿Y qué sigue diciendo acá? Vean esto. No creáis en amigo. No confiéis en príncipe. ¿Qué es príncipe? Líderes del pueblo. Los líderes, los dirigentes. No creáis en amigo. No confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¡Wow! Hermanos, si esto no estuviese escrito, sería difícil de creer que esto va a suceder. Me refiero de esta manera porque aquí pone el ejemplo de la esposa. Como Job, ¿saben que Job es una figura de lo que el pueblo de Dios vivirá también, del rechazo, de esa tristeza, de ese dolor tan profundo, del abandono por todos, aún por los amigos? Job significa perseguido. ¿Y quién se suponía, si los amigos abandonaron a Job, que debía ser el consuelo de Job aquí en la tierra, su ayuda idónea? ¿Quién debería ser? Perdón.
¿quién debería ser el consuelo? Se suponía que su esposa, pero su esposa se puso en su contra y en vez de animarlo, lo desanimó y le dijo, ay, ¿para qué sigues confiando en ese Dios? Mejor maldícelo porque no sirve de nada que sigas creyendo y muérete ya. Wow, qué ayuda idónea, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a un hombre, que su esposa actúe de esta manera. Él tuvo que reprenderla diciéndole, como una necia has hablado. Entonces vean a lo que nos acercamos. No digo que vaya a ser el caso de todos. Dios quiera que no sea el caso suyo, querida hermana, que su esposo sea su enemigo. El caso suyo, querido hermano, que su esposa se vuelva su enemiga. Ni mi caso tampoco. Que no nos toque pasar por esto. Pero es una posibilidad. Entonces, cuando llegue la hora decisiva, la gente va a cambiar con nosotros. Aquí dice, no confiéis en nadie. En otras palabras, si nos dicen no confíes en nadie, ni siquiera en tu propia esposa, calla tu boca. Nos está diciendo, aquí lo único que te queda es Dios. ¿Aprendiste a confiar en Él? ¿Aprovechaste tu tiempo de gracia? Porque si no, no hay manera de resistir esto. No hay manera de resistir esta prueba tan dura. Imagínense, psicológicamente saben que está comprobado. Escuchen bien lo que les voy a decir. Muchos me van a entender. Psicológicamente está comprobado que si un grupo de personas te repite constantemente que tú hiciste algo o que estás equivocado, si no estás bien fundamentado, afectan tu psicología, afectan tu mente, y llega el momento en que llegas a pensar que esa gente tiene razón. Imagínense que alguien lo acuse de que hirió o asesinó a una persona cuando no lo ha hecho y dice, bueno, pero ¿y cómo me acusas de eso? Porque yo estaba durmiendo, no sabía nada de lo que sucedió en la casa vecina. Un ejemplo, no muy, un poco atroz que les pongo. Pero alguien dice, no, no, fuiste tú lo que no te acuerdas. Y vienen otras personas y le dicen, sí, es cierto, y hay un complot de muchas personas que te van a acusar y dicen, tú fuiste, yo te vi, aunque sea mentira, pero te quieren hundir y exterminarte. Esa persona se ve acosada por todos lados donde le dicen, has hecho este acto atroz, eres culpable, 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 estás equivocado, equivocado, completamente equivocado, estás loco, estás destruyendo tu propia familia con esas ideas, te crees que estás en lo correcto, pero simplemente eres un orgulloso, un narcisista, etcétera. ¿Cuántas cosas se le pueden decir? ¿Saben que la mente se puede ver tan asediada que llegue a creer que la gente lo que están diciendo es cierto? Y llegues a aceptar cosas que son mentiras completamente y renuncies a lo que es correcto, a la realidad. O sea, que pierdas la realidad en tu mente. ¿Qué queda cuando el mundo entero te acuse de quién sabe cuántas cosas? Porque seremos llevados a los tribunales y no crean que solo van a decir, no, lo traemos porque guarda el sábado, no quiere someterse a la ley dominical. No, te van a acusar de cosas atroces. Que hiciste quién sabe qué cosas que no vale la pena ni referir acá. Lo más atroz, un delincuente completo. Imagínense. Y que todo el mundo diga, aún familiares vayan a testificar, vayan a testificar en tu contra. Y digas, te lleves las manos a la cabeza y digas, ¿cómo esto puede estar pasando? No lo puedo creer, es una pesadilla. Saben que he leído que en la época de la Segunda Guerra Mundial, en las crisis es cuando se revela quién es quién.
El carácter de muchos familiares, aún de hijos y esposas, cambió en muchos casos. Y fueron a testificar para obtener su propia seguridad. Fueron a testificar contra el marido, contra el padre. Los hijos y la mujer fueron a testificar. Hubo también maridos que traicionaron a sus esposas. Las entregaron a la muerte. ¿Cómo esto puede pasar? No, esto es una pesadilla. No puedo creer que eso llegue a suceder. Que no sean nuestros casos. Clamemos a Dios. Que no sean nuestros casos. Pero, por si acaso, tenemos que estar claros de lo que se viene. Y que ya, de repente, en muchos podemos ver o podríamos ver un panorama sombrío que se avecina. Ok, vamos a continuar. Y lo que sigue diciendo Miquea, vean, ahora, ya hemos visto el contexto, ahora llega a explícitamente lo que menciona Mateo 24:9. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esa será nuestra única esperanza. Podría ser el caso. Dios nos ayude a que no sea así, pero que nuestra familia más íntima se conviertan en nuestros enemigos. Maranata, el Señor viene, página 203, párrafo 5. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Vean lo que les decía, las historias de la Segunda Guerra Mundial se vuelven a repetir. Para obtener su propia seguridad, te entregan a la muerte. Se acabó el afecto humano. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado. Tiene que ser gente entonces que conoció, tal vez convivió con los que salieron al campo, guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo, escuchen bien, Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adopten ¿quiénes? Familiares y amigos. Qué cosa más dura, qué difícil. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles, la crueldad, que a nadie le importe verte llorando. ¿Y por qué lloras? Lloro porque me duele, porque yo te amo. Y me hieres mi corazón. No me comprendes. No, lloras porque eres un narcisista, un egocéntrico, y que nadie te entienda. Es una pesadilla. Es un dolor agudo. No nos debe sorprender. El Señor nos ha advertido de antemano para que no nos sorprendan los métodos crueles. Recuerda, por favor, para que seas firme, y busca al único que te ama con un amor que supera cualquier amor en esta tierra. Como dice un canto, amigos son amigos únicamente como Cristo lo mostró. Tal amigo no se niega en momentos de dolor. Él si te comprende ya, nada te criticará. Y un amigo como Él
no lo hallarás. Búscalo ahora. Refúgiate en Él, conócele, porque no podemos confiar en nadie, no podemos poner nuestra confianza plena en nadie en esta tierra. Probablemente nos toque la prueba de estar solos. Y lo mejor que nos puede pasar es que si nos toca estar solos, no sea porque nuestra familia cercana nos traicionó. Capaz que muchos familiares pasen al descanso, nuestras esposas sean salvas después de todo, o los esposos sean salvos después de todo, pero vayan a descansar, los hijos sean salvos, pero vayan al descanso, y quedes solo. Igual los demás, no esperes comprensión de los demás. Nadie te va a entender. Únicamente aquel que conoce tu corazón en lo más íntimo. Es hora de buscarle con todo nuestro ser. Vas a sentir su amor. Como hablaba con la hermanita Silvina en esta semana, ella muy emocionada, una querida hermana, me decía, quiero contarle, he tenido una experiencia tan linda con Dios. Al leer la Biblia he sentido una felicidad que no logro explicar. Yo le decía a ella, yo también a veces he sentido cuando estoy estudiando y siento como que estoy en un ambiente rodeado de flores, de aroma que me hace sentir feliz y es la presencia de Dios. Cuando uno percibe el amor de Dios, estamos en el momento en que debemos ser refinados. Capaz que Dios nos quiere preparar en este momento y que el desdén, la tristeza, sea lo que tenemos que correr en este momento, un corto periodo, para prepararnos para esto que está escrito, para que logremos soportar el sufrimiento que nos desprecian hasta los seres que pensábamos que nos amaban más, pues de repente Dios nos está preparando ya. Y hay menosprecio, hay desdén, hay abandono en este momento, como algunos hermanos y hermanas me lo han manifestado, que están sufriendo mucho. Pero este es el momento del horno de aflicción para ser purificado. Dios no te va a abandonar. Él no dejará que el horno te destruya. Él está pendiente. Solo tenemos que aferrarnos a Él y orar unos por otros. Bien. Maranata, el Señor viene, página 204, párrafo 1. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Aquí está clarísimo. No tendremos mano ayudadora en esta tierra. No habrá quien nos entienda. Y repito, cabe la posibilidad de que más de alguno que está viendo este video ya esté viviendo esto. Como me dijo un hermano hace tiempo, estoy con mi vida que es una desdicha. Mi esposa se ha levantado en mi contra y me hace la vida imposible. No quiere que siga el camino de Dios. Es una adventista, pero ha cambiado extrañamente. Es una prueba durísima. Hermanas también que con lágrimas en sus ojos me mandaban audios. Mi esposo se opone, me trata mal. Quizás este sea el caso de muchos que están ya experimentando un poquito de lo que se viene, porque Dios te está preparando para que seas un roble, que no se doblegue ante el huracán que viene. Que Dios nos ayude. Sigue diciendo la cita. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles, con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo, en medio de las tinieblas y el peligro. Amén. Tus familiares nos harán frente. Te has vuelto loco,
eso que crees es tu propia interpretación, eso no es así, y muchos pensarán que están sirviendo a Dios, pero se pondrán en contra del pueblo de Dios. La Biblia no enseña eso y la guerra, hacer la guerra a su cónyuge, a sus hijos, los padres a sus hijos, entre familia. Prueba difícil, tiempos tormentosos que es probable que para algunos ya está llegando, pero es el tiempo de preparación. Carta 30 de 1892. Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio. Vean esto. Han de tropezar con el desprecio. Serán vilipendiados. ¿Saben lo que significa esto? Cuando te menosprecian tanto, te denigran tanto que te duele en lo más profundo de tu corazón. Serán vilipendiados con palabras hirientes hasta lo profundo. Sus palabras y su fe serán tergiversadas. Esto sucederá. Puede estar sucediendo ya. Pueda que ya comenzó en muchas vidas. Sus palabras y su fe serán tergiversadas. Es posible, miren esto que dice acá. Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. ¡Qué tremenda verdad! A menudo, lo que más duele son las heridas del corazón, más que lo físico. Lo que la sierva del Señor escribió aquí es una gran realidad. Pueda que morir físicamente, sufrir físicamente sea más fácil que enfrentar la frialdad. ¿Sabe lo que es esto? Tu esposo no te hace ni caso al verte sufriendo. Te trata mal y tú lloras y no se acerca a consolarte. No, 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 no. Eres una loca. Eres una demente, narcisista, ególatra. Por eso lloras. O viceversa. La esposa trata mal al esposo. El esposo está destrozado. Bueno, no le importa el sufrimiento. Esa es la frialdad, el abandono completo, el desdén. Y es tan difícil, dice ella, la sierva del Señor, más difícil de soportar aún que el propio martirio. Pero bueno, si es la voluntad de Dios meternos al horno, que Él nos ayude a soportarlo, soportar el calor. Ahora, quiero compartir con ustedes, ya en la recta final, miren esto. Esta reflexión la escribió un siervo de Dios, un hermano adventista, predicador, estudioso de la Biblia que vivió hace años, creo que murió a principios de los años 90. Muchos sabrán, cuando les diga el nombre, F.T. Wright. Eh, Generalmente en sus libros que andan en PDF por ahí, no los he leído todos, pero he leído cosas muy bonitas. F.T. Wright, un escritor adventista, parece que él fue desfraternizado de la iglesia por decir algunas cosas que a la iglesia no le gustó, como siempre ha sucedido y últimamente más frecuente. Y él tenía un movimiento adventista, aparte un ministerio independiente. Y me encantó esto que él escribió sobre los 144,000, que yo creo sinceramente que Dios inspiró a este hombre. Este hombre, dicho de paso, él tenía una gran lucha con su carácter. Era muy enojado. Él
eh, le gritaba a su esposa, a sus hijos, se enojaba con sus alumnos, creo que trabajaba en una universidad adventista, y no descargaba con sus alumnos, sino que iba a su casa a descargar todo. Pero él entendió que era una parte que estaba sumamente mal, y no era que este hombre no fuese sincero, era un hombre sincero y Dios sabía, y buscó a Dios de todo corazón, tiene escritos preciosos de justificación por la fe. No puedo dar fe de todos sus escritos, yo no sé, no he leído todo, pero lo que he leído me ha gustado. Capaz que haya algo por ahí que no lo sé, pueda que no, pueda que todo esté bien, pero lo digo claramente para que nadie vaya a decir que estoy metiendo las manos, pues defendiendo algo que esté incorrecto. No lo sé, no he leído todo, pero lo que he leído, repito, me gusta. Creo que fue un hombre sincero. Pues Dios ayudó a este hombre y tuvo un cambio extraordinario en su vida, se volvió humilde. Es algo que todos anhelamos, yo lo anhelo en mi vida, que Dios transforme mi vida completamente. Pues él escribió esta reflexión sobre los 144,000 y creo que el mismo Espíritu de Dios le inspiró. Creo que esto es profético. Yo voy más allá y creo que aplica a todos los que van a ser sellados, incluyendo a aquellos que les tocará ser mártires, que participarán en el fuerte pregón, serán sellados, pero tienen que pasar por el martirio. Yo creo que también esto les aplica. Veamos esto precioso que él escribió y que sin duda es inspiración de Dios. Los 144,000 ascenderán a los más altos niveles de perfección mental y espiritual, jamás experimentados por mortales, aparte de Jesucristo. Así como el oro y la plata emergen del fuego del refinador brillando en pureza y perfección sin mancha, así los miembros de esta ilustre compañía serán purificados en el horno de la aflicción. Ellos conocerán la angustia del rechazo absoluto por parte de aquellos de quienes pensaban les amaban y para quienes trajeron la salvación. La amargura del odio humano, el impacto devastador de la traición de aquellos en quienes creían poder confiar. La inefable agonía de sentirse completamente abandonados y olvidados por Dios, como se sintió Job. Y la desesperación indescriptible que casi los abrumará cuando la obra del Señor parezca fracasar. Ellos tendrán que soportar cansancio, hambre y demora. La prueba parecerá demasiado dura para ellos, pero los ojos del Señor estarán sobre su pueblo y los hará más que vencedores para brillar en su reino para siempre. ¡Wow! ¡Qué preciosa y profunda, conmovedora reflexión! Cuando yo leí esto me conmovió tanto mi corazón, porque es una gran realidad que debe suceder, porque los que recibirán el sello de Dios deben ser preparados para enfrentar lo que se viene, el menosprecio, la traición de todos, incluyendo aquellos que se pensaba que los amaban de todo corazón. Deja esta reflexión en tu mente, recuérdala. Creo que son palabras proféticas y que esto es lo que se viene para los que están siendo elegidos. La traición de aquellos para los cuales trajeron salvación. El rechazo absoluto por parte de quienes pensaban que les amaban y para quienes trajeron salvación. El impacto devastador de la traición de aquellos en quienes creían que podían confiar. Es algo muy duro, mis hermanos.
Esta cita que está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, y en Eventos de los Últimos Días, página 153, párrafo 5. Es muy conocida. Quiero leerla una vez más con ustedes porque creo que el cumplimiento pleno de esta cita está por llegar. Siempre lo relacionamos con ser abandonados por nuestros hermanos que han elegido la apostasía y nos rechazan, nos han echado de las iglesias, nos han marginado. Pero esto tiene un cumplimiento aún más severo, es cuando llegue el momento de todo esto que hemos hablado. Dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer en pie o de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Ahora escuchen. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Recordemos estas palabras. Hagámoslas nuestras. En la próxima parte vamos a ir a este versículo, el versículo 10. En esta parte número 3 hemos hablado nada más del versículo 9. Vean cuán profunda es la Biblia, cuánto se puede hablar. Pero en el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes son estos que tropezarán? Ya entendemos que tiene que ver con los que entregarán al pueblo de Dios, que lo dejarán solo, que lo menospreciarán. Pero ¿qué llevará a estas personas a caer en esta situación? ¿Saben que la Biblia lo deja en claro? ¿Qué causa el tropiezo? ¿Qué significa en todo el sentido de la palabra tropezar? Veremos que significa ser engañado, ser entrampado por las trampas que el diablo tiene para ese momento. Y veremos que, en parte, la trampa que tiene, donde muchos caerán, es un engaño por los propios demonios, que está revelado en la Biblia. Los demonios se harán pasar por seres queridos y traerán un mensaje que contradice las Escrituras. Y esta gente que se está preparando desde ya, despreciando el mensaje para esta hora, van a ser engañados. ¿Saben que Mateo 24 revela esto? Ustedes se habían preguntado dónde está revelado en la Biblia que los demonios se van a hacer pasar por seres queridos y traerán mensajes. No está en la superficie. La Biblia es tan profunda que hay que excavar, pero vamos a excavar y les voy a presentar las pruebas que esto está en la Biblia. Impresionante, por eso les dije, nos vamos acercando a cosas muy impresionantes. No se pierda lo que viene. Vamos a orar para terminar, queridos hermanos. Gracias por vuestra atención. Vamos a tener una oración. Oh amante Señor, nuestro Padre, viene una situación muy dura. Quizás ya ha llegado, Señor eterno. Por favor, tenga misericordia. Quizás ha llegado parcialmente. Tenga misericordia de nosotros. Que el horno sirva para purificación. Rogamos, Señor, por nuestras familias. Los que somos hombres rogamos por nuestras esposas, a las cuales amamos y deseamos su salvación. Tómelas en sus brazos de amor, protéjalas de caer, Señor. Nuestros hijos, las hermanas que están escuchando, que aman sus esposos,
seguramente estarán orando por ellos. Ruego por estos hombres que se mantengan firmes al lado de sus esposas fieles, por los padres que sean fieles al lado de sus hijos que quieren ser fieles. Guárdenos, Señor, de este dolor. Si tenemos que sufrir, que sea de otra manera y no de esta manera. Pero si fuera el caso, Señor, que recordemos que lo tenemos a usted, aunque todo mundo nos abandone, que podemos confiar en usted. Ayúdenos a soportar, Señor, las pruebas de esta hora en que el horno está encendido y que busca purificarnos para ser sellados. Guarde a mis hermanitos. Se lo rogamos, pidiéndole el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos culminado la parte 3. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor sea con ustedes, Dios me los bendiga y les guarde, y nos encontramos pronto en la parte número 4. Y recuerden, compartan los videos, den me gusta y recomienden el canal para que este mensaje tan necesario llegue a todos. Dios me los bendiga.